Muy buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno en esta hora. Damos gracias al Señor por todos ustedes. También queremos saludar en especial a los que nos escuchan a través del canal de la Iglesia La Rosa de Sarón. Damos gracias al Señor por este día domingo, hoy 15 de diciembre de 2024. Hoy estamos acá, como siempre, reunidos en este lugar. Son las 11:14 de la mañana desde Madrid, España. Mi nombre es Jesús Rosales y para la gloria del Señor vamos a estar continuando con la enseñanza número 20 titulada Abraham, el primer misionero de Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y queremos hacer un resumen de lo que se ha estado desarrollando desde la semana pasada. Y quiero pedirle a las personas que están acá presentes que podamos mantener acá conectados con lo que vamos a estar desarrollando. La enseñanza número 20, como acabo de decir, tiene su base bíblica en Génesis capítulo 11, verso 27 y capítulo 13, versículo 18. Estamos realmente hablando del patriarca Abraham y damos gracias a Dios porque Él cada día nos sigue enseñando a través de su palabra estas experiencias que tuvo este patriarca que al principio se llamó Abraham. Como ya sabemos, mis hermanos, esta enseñanza tiene 3 partes, las cuales ya hemos estado iniciando. La número 1, que es acerca de las condiciones y promesas de Dios. Y estábamos usando la cita de Génesis 11:27 y Génesis 12, versículo 3. Esa fue la primera parte que la semana pasada estuvimos abordando y con una subdivisión de 2 partes. Primeramente, abandono de un mundo pagano. Eso se encuentra en Génesis 11, versículo 27 y Génesis 12, 1. Y la parte B, que también estuvimos desarrollando, es acerca de las promesas para una vida de fe, en Génesis 12, de versículos 2 al 3. Esa es la primera parte que la semana pasada se expuso. Pero para el día de hoy vamos a estar hablando de Génesis capítulo 12, de versículos 4 y 9, y tiene como título Una vida de acción y adoración. Repito, una vida de acción y adoración. Génesis capítulo 12, versículo 4 al 9. Y las 2 subdivisiones son las siguientes. A tierra de Canaán llegaron. B, edificó un altar a Jehová. Esas son las 2 subdivisiones que tiene la segunda parte. Ahora bien, haciendo un pequeño resumen de la primera parte, recordemos que hablamos que Abraham procede de una familia que se originó en la tierra llamada Ur de los Caldeos y que su padre se llamó Taré. Dice la escritura en Génesis 11:27 que Taré tuvo 3 hijos, que fueron Abraham, Nacor y Harán. Estos 3 hijos fueron los que formaron el clan de el patriarca Taré, y uno de ellos murió, que fue en este caso el padre de Lot, Harán específicamente. Y dice la escritura que ya Dios de antemano había hecho un llamado a Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos. Eso lo tenemos como base en Hechos capítulo 7, versículo 5 en adelante. Ahí se encuentra un poco lo que expuso Esteban en aquel lugar cuando estaba reunido con el Sanedrín. Esteban habla claramente que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Dios lo sacó de ese lugar. Y vimos a través de la escritura y de algunos, podemos decir, evidencias arqueológicas, donde esta tierra tenía como evidencia histórica que fue una ciudad del reino sumerio y capital a su vez. Esta tierra de Ur de los Caldeos era una gran ciudad
que se dedicaba a la idolatría y al culto a los dioses de la luna. Había una práctica pagana donde ellos se reunían para adorar a la luna. Este dios se llamó, en este caso habían varios nombres, uno de ellos fue Urki, el dios de la luna. Sin embargo, había otros nombres más que tenían estos dioses. Esta tierra tenía en sí un centro religioso donde las personas de aquella época, como Babilonia, Nínive y otras más ciudades cercanas, se reunían para adorar a la luna, al dios Urki. Y la arqueología ha confirmado a través de esos hallazgos ladrillos que ha encontrado con la insignia o la inscripción del nombre Urki. Y sabemos claramente que eso ya la escritura lo enseña o lo manifestó, dando a entender que era algo común para aquella época. Entonces, esta ciudad se encontraba ubicada al sur de Babilonia. Era una ciudad comercial próspera, una cultura muy elevada, convirtiéndose, como acabo de decir, en un centro religioso. En otras palabras, Abraham estaba muy cómodo, por cierto. Abraham no se encontraba en un momento crítico de su vida. Abraham no estaba pasando ninguna necesidad. Sencillamente Abraham se encontraba fuera de la voluntad de Dios, porque no conocía a Dios, no era en este caso un creyente del único Dios vivo y verdadero, que en este caso es Jehová de los ejércitos. Sin embargo, el Señor lo eligió para una tarea, lo llamó para su gloria, para que saliera de esa tierra a la cual el Señor establecería lo que ya conocemos hoy como la nación de Israel. Abraham es considerado el fundador de la nación de Israel o el padre de la fe. Y hablamos claramente que el Señor, a través de Génesis capítulo 12, de verso 1 al 3, no solo hizo un llamamiento, sino que también le dio promesas. Y en Génesis capítulo 12, del 2 al 3, encontramos que el Señor le hizo aproximadamente 7 promesas que ya habíamos nombrado la semana pasada. Esas 7 promesas las estuvimos definiendo claramente, pero como esto es un resumen, queridos hermanos, y los que nos escuchan, solamente voy a mencionarlas. Y a estas promesas se conoce como la séptuple promesa de Adonai. La séptuple porque se refiere a 7. Y en Génesis 12, del 2 al 3, podemos nombrar de manera breve que la primera promesa fue: y haré de ti una nación grande. Número 2, y te bendeciré. Número 3, y engrandeceré tu nombre. Número 4, y serás bendición. Número 5, bendeciré a los que te bendijeren. Número 6, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y por último, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y claramente enfatizamos que esta promesa última se refiere a la simiente, la cual es Cristo. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 8 y verso 16. Pablo habló de esta promesa y claramente habló de que no habla de un término colectivo, sino singular. Él dijo, no a las simientes, sino a la simiente, la cual es Cristo. Y si lo leemos rápidamente, en Gálatas capítulo 3, versículo número 16, el apóstol Pablo menciona este suceso y dice, Gálatas 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, plural. Pero hablando de una promesa específica, que es el número 7, dice: y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Abraham fue un mediador, en un sentido de instrumento que Dios usó para atraer la simiente, o sea, la persona de Jesucristo. Amén. Y recordemos que esa simiente de Abraham procedió ¿de quién? De Sem. Y Sem era el padre de los semitas. De allí procede toda esta mezcla de naciones que se le conoce como los semitas. Israel es una de esas naciones semitas, pero es la nación que Dios escogió para su gloria, la nación santa.
la nación que Dios nos pide y nos demanda que oremos por la paz de Israel. Y eso ya sería lo que en sí sucedió en Génesis capítulo 12, de versículo 1 al 3. Ahora bien, entrando a la segunda parte, amados hermanos, de esta enseñanza, como acabo de decir, el desarrollo de la enseñanza, ya vamos a entrar en Génesis capítulo 12, de versículo 4 al 6. Y se titula como una vida de acción y adoración. La primera parte, que es la A, es a tierra de Canaán llegaron, y se encuentra en Génesis 12, de 4 al 6. Vamos a estar leyendo la escritura y de esa manera vamos a proseguir para el desarrollo de lo que hoy vamos a estar hablando. Génesis capítulo 12, del 4 al 6. Muy bien. Dice la escritura en Génesis 12, de 4 al 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. De edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y si vamos a la siguiente lámina, encontramos un poco de lo que pasó en ese recorrido que Abraham empezó cuando salió. ¿De dónde? De Ur de los Caldeos. Recordemos que Ur era una ciudad amplia, pero estaba una específica que era de los Caldeos. Se refiere a aquella nación o aquella etnia que realmente adoraba al dios Urki o al dios de la luna, que ellos consideraban como un dios. Fíjense que si vamos al mapa que está en la lámina, vemos que hay 3 paradas que hizo Abraham. La número 1 dice que fue desde Ur a Harán. Allí fue donde Dios lo llamó, y allí vemos claramente que Abraham hace una parada. Y esa parada no fue realmente de parte de Dios, por cierto. Abraham se quedó allí sencillamente porque todavía vemos en el contexto que sucedieron varias cosas. Y una de ellas fue que su padre murió en Harán. Y también muere su hermano en Ur de los Caldeos. Entonces el contexto de lo que vemos allí en ese 11 nos puede demostrar que pasaron ciertas cosas en la vida de Abraham en su familia. Y esto probablemente fue una de las razones por las que se quedó en Harán. Probablemente fueron unos 5 años aproximadamente que estuvo allí. Y la palabra Harán, que es algo maravilloso y muy significativo, quiere decir demora. Demora. Entonces Abraham se demoró allí, se quedó esperando, o quizás decidió no seguir a lo que Dios lo llamó a hacer. Y esto pasa en la vida de muchos de nosotros. Cuando Dios nos llama, muchas veces los sentimientos, la familia, las emociones y a veces las ligaduras que tenemos con las personas, con las amistades y con el entorno nos detiene a lo que Dios nos llamó a hacer. Y Abraham se quedó en Harán, pero vemos claramente que en Génesis capítulo 12, el versículo número 4, él sale ya definitivamente y empieza el viaje peregrino, el viaje de aquel llamamiento soberano que Dios le hace a Abraham y ya obedece al Señor. Vemos claramente que Abraham tuvo que determinar hacer la voluntad de Dios. Pero hago un paréntesis, que algo pasó allí. Y después vamos a hablar un poco como una interrogante que voy a dejar acá. Y es que Abraham se llevó a su esposa. Por supuesto que tenía que llevar a su esposa. Porque dice su palabra que los dos serán una sola carne. No iba a dejar a su esposa allá en Ur y él se iba a evangelizar. Eso no es lo que Dios manda hacer. Dios quiere que el matrimonio esté siempre
como dicen por allí, donde va la gallina, va el gallo, ¿verdad? O donde va el gallo, va la gallina. Es un dicho un poco extraño, pero sencillamente el hombre de Dios tiene que saber que si está casado, no es que se va a ir y va a hacer sus cosas con el Señor y va a dejar a la esposa allí sola. Y entonces, ¿qué sucede? Eso no es ser ético ni responsable. Y hago un paréntesis acá porque muchas veces he visto ese tipo de cosas en la iglesia. Hombres de Dios salen, duran hasta un año fuera de sus casas, llevando la palabra del Señor, y las esposas solo con los hijos. Hermano, eso no es lo que Dios quiere. Y Abraham es un ejemplo de lo que él hizo. Él se llevó a su esposa, porque su esposa, claro, es la persona que Dios le dio. Pero también tomó una decisión, que esto lo dejo a colación, se llevó a su sobrino. Aquí sí yo no estoy de acuerdo, pero después vamos a ver por qué pasó estas cosas. Y vemos las consecuencias de haberse llevado a su sobrino, Lot. Y lo hizo de una manera buena, sí, pero las buenas intenciones, cuando no son guiadas por el Señor, no son beneficiosas. Entonces, mis hermanos, Abraham tenía 75 años. Salió con Sarai, su esposa y su sobrino. Hicieron una parada en Siquem, una antigua ciudad y probablemente un santuario o lugar donde adoraban a los dioses paganos. Recordemos que en la antigüedad, para ese momento, no había ninguna nación, no existía Israel todavía. Todo estaba en un entorno o contexto de idolatría, de paganismo, de esa práctica de adoración a dioses excepto al único Dios verdadero. Eso es lo que se movía en aquel momento, una adoración a los dioses que realmente no son Dios. Y sin embargo, Abraham se encontró con los cananeos en aquel lugar que Dios prometió establecer. Si vemos en el mapa, como les estoy exponiendo, mis hermanos, en la parte número 2 del mapa, o en el número 2, vemos que son 3 puntos o 3 paradas. Dice que desde Aram salió a Canaán. Y podrán ustedes imaginarse qué habrá sentido Abraham cuando llega a Canaán, a la tierra que Dios le dijo que iba a establecer y a sacar de su descendencia una nación. Y cuando llega a Canaán, que se encontró una población. ¿Y qué habrá pensado Abraham? ¿Pero qué es esto? Aquí hay personas. ¿Cómo es esto? Si Dios me está entregando esta tierra, ¿qué sucede aquí? Yo no veo aquí ningún tipo de lógica. Esto no parece algo normal, pero Abraham fue un hombre de fe y Abraham creyó la promesa que Dios le dio. Abraham dijo, bueno, hay personas, pero Abraham se aferró a la promesa por fe a lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo, yo te voy a dar la tierra, te la voy a dar. Sin embargo, quiero que hagamos un poquito acá de énfasis a esta parada que hizo Abraham. Cuando leímos en Génesis capítulo 12, versículo 4, vemos que Abraham hace una parada, ¿en dónde? En Siquem. Él se quedó allí, pero dice que hasta el encino de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y quiero que vayamos a la parte B, para así hacer un contexto ya completo, donde dice que edificó un altar a Jehová. Allí vamos a unir 2 acontecimientos que sucedieron en estos 2 lugares, uno llamado Siquem y el otro llamado Betel, que primeramente significaba luz, luego se cambió el nombre de casa de Dios. Ahora bien, dice Génesis 12 del 7 al 9, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, o Jai, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, o Negev, como se puede pronunciar, Negev, ¿verdad? Entonces, mis hermanas y hermanos en Cristo, los que están ahora escuchándonos, quiero que veamos
en la siguiente lámina un poco de estas dos paradas que hizo Abraham. Recordemos que él llegó a Canaán, pero en Canaán habían dos aldeas o ciudades o pueblos, los cuales él se detuvo para edificar un altar a el Señor. El primero fue en el encino de Moré, que era en Siquem. Y quiero que veamos allí un poco de estos altares que tienen un gran significado en la vida de nosotros como cristianos. El primer altar que edificó, lo edificó en el encino de More. Y la palabra More, por cierto, tiene una connotación que literalmente quiere decir maestro. Pero, ¿a qué se refiere este significado More? También esto sugiere en sí que era un centro notorio donde las personas iban a recibir los oráculos de los dioses. Pero Abraham fue tan valiente, si se le puede decir, que él llegó a ese lugar por fe, porque el Señor le dijo: Abraham, esta tierra ya es tuya. Habían personas allí. Quiero que veamos un poco el contexto histórico de lo que pasó. Y cuando Abraham llega a Canaán y se acerca a Siquem, él va hacia el encino de More y edifica un altar. En otras palabras, Abraham estaba estableciendo allí lo que Dios le dijo. Estaba proclamando al único Dios vivo y verdadero. Estaba, en otras palabras, marcando allí un territorio, diciéndole a aquellos dioses que solamente Dios es el único que merece toda gloria y toda adoración. Entonces, esto fue una forma de Abraham predicar el mensaje a las personas que estaban allá. Porque ¿cómo se llama el estudio? Abraham, el primer misionero de Dios. Entonces, vemos claramente que Abraham no era un hombre solamente de palabras y de fe. Era un hombre que a través de su vida manifestaba la gloria de Dios. Y cuando Abraham establece un altar allí, él estaba allí predicando el evangelio, predicando la palabra a todos esos hombres inconversos que no conocían a Dios. Y eso es un ejemplo claro de cómo nosotros debemos caminar en Cristo Jesús. Donde nos paramos, donde vamos, donde entramos, donde salimos, usted es un adorador. Y Abraham estaba diciéndole a esas personas que aquel lugar donde ellos buscaban revelaciones de aquellos dioses no era verdadero, sino falso. Y el único Dios el cual debían adorar era el Adonai, el Elohim, el que le dijo: sale de tu tierra y parentela. Entonces Abraham edifica ese altar allí, hermanos, y adora a Dios. Pero lo edifica, dice allí, mas no invoca el nombre del Señor. Y vamos a ver el por qué. Porque primeramente el altar representaba una permanencia de adoración. Y recordemos que los altares en la antigüedad se hacían con piedras. Entonces él edifica el altar en ese momento y ahí lo establece. Y lo deja allí. Abraham no tuvo miedo, hermanos, pero fue porque Dios lo llamó a esa misión. Ojo con eso. Cuando Dios nos llama, Dios nos respalda. No es que usted va a ir a todos los lugares a hacer esas cosas. Todo debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces Abraham, según Génesis 12, de 6 al 7, dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor. ¿Y por qué le apareció? Como le dije hace un momento, Abraham llega a la tierra, a Canaán, y se encuentra esa cantidad de personas allí, y dice: pero esto no funciona así. ¿Cómo yo voy a establecer acá lo que Dios quiere? Y aparte de eso, Abraham ya era un anciano, tenía 75 años de edad, y su esposa era estéril. Fíjense todo lo que estaba allí en la mente de Abraham, porque Abraham era un humano, era un ser humano como nosotros. Pero Abraham se aferró a la promesa. Se aferró a lo que Dios le dijo. Abraham creyó, hermanos. Abraham perseveró a lo que Dios le estableció. Abraham creyó, hermano, contra esperanza, en medio de su condición. Entonces Abraham dijo: no sé lo que va a pasar, no sé lo que Dios va a hacer,
No sé cómo lo va a hacer, pero yo voy a querer. Yo voy a querer, hermanos. Entonces el segundo altar que vemos allí fue en Betel, porque Abraham establece el altar allí y sigue su camino, porque Abraham sabía que él no fue llamado a permanecer en un lugar. Él era extranjero y peregrino. Pero aquí sucede otra cosa un poco distinta. Y dice en Génesis 12:8, para hacerlo más específico: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel o Betel y plantó su tienda, porque sabemos claramente que no tenía casa, no tenía morada fija. Abraham estaba de pasada, y usted y yo también estamos de pasada. Así que cuando Dios lo manda a un lugar y lo manda a hacer una tienda, no se vaya a aferrar a lo que está viendo ahora. Somos, y repito, extranjeros y peregrinos en esta tierra. No fuimos llamados a permanecer o a quedarnos o a acomodarnos en esta tierra como muchas veces hacemos nosotros. Nos acomodamos y creemos que somos de aquí. Y su palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, hermanos. No somos ciudadanos de España o de Venezuela o Dominicana. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, hijos del Altísimo. Pablo dijo: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces Abraham estaba consciente del llamado. Y cuando Abraham llega a Betel, dice que plantó una tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Pero no solamente lo edificó, sino que invocó el nombre de Jehová. Aquí Abraham estaba consolidando ya su fe. Estaba realmente, en otras palabras, diciendo lo que él es en Cristo. Abraham estaba realmente proclamando su fe en ese momento. Esa palabra invocar literalmente quiere decir proclamar. Proclamar. Y Abraham fue un hombre que no solamente se atrevió a llegar a una tierra desconocida, donde habían dioses paganos, donde se adoraba todo menos a Dios, sino que lo establecía altar o altares, para demostrarles a aquella nación que Dios es real. Amén. Y no lo que ellos adoraban. Ellos tenían sus imágenes, tenían de todo, pero no adoraban al Dios vivo. Entonces, mis hermanos, cuando vemos esta palabra, invocó el nombre de Jehová, yo quiero que me acompañen rápidamente a Génesis capítulo 4, para que veamos un ejemplo de cómo el linaje de Dios, hermanos, es un linaje espiritual. Es un linaje que tiene una evidencia que realmente es del Señor, que pertenece al Señor. Y fíjense que en Génesis 4, recordemos que había una historia donde Abel y Caín ofrecen al Señor una ofrenda. Recordemos aquella enseñanza, ¿verdad? Pero que pasó algo. Una ofrenda fue rechazada y otra fue aceptada. Pero hay una razón muy, muy importante que debemos tomar en cuenta, y es que había un linaje o podemos decir, una identidad diferente entre Caín y Abel. Y dice en 1 Juan capítulo 3, para que lo veamos más claro, que Caín era del maligno. Sí, Señor. Porque sus obras eran malas. Pero Abel no. Abel, según Hebreos capítulo 11, dice que Abel creyó. Abel tenía una identidad y era la identidad del reino. Abel era hijo de Dios y Caín no. Por eso Caín, cuando se acercó a la presencia del Señor, no ofreció lo que Dios demandaba. Ofreció lo que quiso. Pero Abel ofreció lo que era correcto, que era una ofrenda, un sacrificio animal, el cual representaba a Jesús, el Cordero que fue inmolado en la cruz. Gloria. Entonces, mis hermanos, Génesis capítulo 4, versículo 26, si me acompañan, o el versículo 25, para que veamos un poco el contexto, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Y por qué Abel? Porque lo mataron, dice. ¿A quien mató? Caín.
Pero luego dice, verso 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, que quiere decir frágil. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Y si nosotros seguimos esa línea o ese linaje de Set, vamos a encontrar que Set fue digamos, el descendiente de Noé. Y Noé fue el descendiente de quién? El que trajo, exactamente, el que trajo a Cam, a Sem y a Jafet. Entonces, si vemos la línea de Set hasta Abraham, es la misma. Es la misma línea de los hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios tienen un linaje del cielo, hermanos. Los hijos de Dios se conocen en cualquier parte del mundo. Los hijos de Dios tienen una evidencia que solamente la puede certificar y demostrar el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo que todos, porque el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces Abraham estaba manifestando lo que él es, un hijo de Dios. Y cuando Abraham edifica un altar, también invoca el nombre del Señor. En otras palabras, Abraham estaba diciendo, yo soy hijo de Dios. Y yo he sido llamado por el Creador. Y entonces vemos allí en el segundo altar esta manifestación, esta adoración genuina, esta adoración que solamente se produce cuando tenemos al Espíritu Santo. Porque los que tienen el Espíritu de Dios, hermano, pueden adorar a Dios. Pero los que no lo tienen, hermano, no lo van a adorar. Y por eso que Caín no adoró. Caín no glorificó al Señor. Y vemos que dentro de esas dos descendencias estaba la descendencia celestial y la descendencia terrenal. Y la iglesia es del cielo. La iglesia es del cielo, hermanos. La iglesia pertenece a Jehová de los ejércitos. La iglesia ha sido creada como un pueblo nuevo, un pueblo santo, un real sacerdocio adquirido por la sangre de Jesús. Entonces, para finalizar, claramente vemos que el segundo altar que edificó Abraham, él también invocó al Señor. Él también invocó al Señor. Proclamó lo que Dios le dio. Y no solamente Abraham, sino también Isaac y Jacob hicieron lo mismo que su padre y que su abuelo. Alabado sea su nombre. Para finalizar, quiero que vayamos a Isaías 45. Isaías 45, del verso 20 a 23, podemos ver claramente lo que Abraham probablemente proclamó. Isaías 45, versículo 20. Recordemos lo que dice la Escritura. Y con esto culminamos con la segunda parte de esta enseñanza. Isaías 45, versículo 20 dice la Escritura: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero a su ídolo y a los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y eso fue lo que hizo Abraham allí cuando edificó el altar en Betel. E invocó el nombre del Señor y dijo: solamente hay un solo Dios al cual debemos adorar y glorificar, hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes y muchas gracias por su tiempo, mis hermanos.